¿Existe algún método para desarrollar nuestra faceta económica que sirva para todos? ¿Es posible crear algo así? ¿Cuál es el límite de la responsabilidad individual para vivir una vida plena? Mi nombre es Noy Noison y te doy la bienvenida al podcast de Reverse Thinking, que me gusta traducirlo como pensamiento inverso, en donde busco construir una comunidad de personas dedicadas a aprender. Sobre todo, aprender dos cosas principales. Una de ellas tiene que ver con nuestra faceta laboral, aprender cómo aprovechar todas las nuevas oportunidades que nos brinda el siglo XXI y que difícilmente alguien en nuestro entorno nos pueda ayudar en ello. Mientras que lo segundo tiene que ver con la felicidad. Utilizar las distintas áreas de conocimiento de la actualidad, tales como psicología, filosofía, neurociencias, también organización, emprendimiento, entre muchas cuestiones, para encontrar un equilibrio con el cual podamos disfrutar de esta única oportunidad de que disponemos, esto que solemos llamar vida. Puedes encontrar más información en la web de Reverse, cuya dirección es reversesite.com. reversesite.com, en donde tendrás allí también las redes sociales por si te interesa darles una ojeada, los artículos del blog, los recursos gratuitos y los libros que he escrito, tanto la trilogía Lean Funnels para emprendedores como mi libro más personal, el cual titulé Un manual de madurez para el siglo XXI. En este tercer capítulo abordaré la importancia de asumir responsabilidad y cómo no conlleva un deterioro de nuestra experiencia de vida, sino más bien todo lo contrario, cómo mejora nuestra experiencia de vida. Para abordar este tema dividiré el capítulo en dos puntos. Primero, la iniciativa. Y segundo, la responsabilidad como fuente de aprendizaje. Hay instancias en las que nos sentimos más cómodos engañando y otras en las que nos sentimos menos cómodos engañando. En ¿Por qué mentimos? Puntos suspensivos, en especial a nosotros mismos, ese es el título del libro, escrito por Dan Ariely, presenta una serie de estudios en donde se empieza desde que engañamos porque perseguimos un beneficio en hacerlo, hasta irle agregando capas progresivamente, llegando a una conclusión mucho más compleja que simplemente un análisis costo-beneficio. Cuando nuestra habilidad para racionalizar nuestros deseos internos incrementa, nos hace sentir más cómodos engañando. Cuando nuestra habilidad para racionalizar nuestras acciones es reducida, nos sentimos menos cómodos engañando. Pero no solo engañando a los demás, sino también a nosotros mismos. Una pequeña muestra de cómo nuestra racionalidad puede convertirse en nuestra enemiga. Con la responsabilidad he notado que sucede lo siguiente. Mis buenos resultados son debido a mi propia responsabilidad. Los buenos resultados de los demás son debido a responsabilidad ajena. Mis malos resultados son debido a responsabilidad ajena. Los malos resultados de los demás son debido a responsabilidad propia. A día de hoy se suele vivir en salas insonorizadas de amigos que albergan ideas parecidas a las nuestras y de noticias en redes sociales que se confirman a sí mismas, donde las creencias que se tienen solamente se pueden ver reforzadas casi con nulo cuestionamiento. Christopher Chabris y Daniel Simons realizaron uno de mis experimentos psicológicos favoritos, llamado El gorila invisible. Ambos grabaron un breve video de dos equipos de baloncesto encestando una pelota, de los cuales uno vestía con camisetas blancas y el otro con camisetas negras. Se pidió a los espectadores del video que contaran el número de tantos anotados por el equipo de camisetas blancas, ignorando a los jugadores de negro.
La tarea resulta muy absorbente, pero la mejor parte llega en la mitad del video cuando apareció una mujer disfrazada de gorila que cruzó el campo, se golpeó el pecho y desapareció. El gorila se ve durante unos 9 segundos. Muchos miles de personas han visto el video y alrededor de la mitad no notaron nada extraño. La tarea que continuamente debían realizar, y especialmente si una de las instrucciones era la de ignorar a uno de los equipos, les volvió ciegos. Luego los autores dijeron que la observación más notable de su estudio era que la gente encontraba sus propios resultados muy sorprendentes. E incluso los espectadores que no vieron al gorila estaban al principio seguros de que no estaba allí, de que el gorila no estaba allí en el video, no aparecía. No podían ni imaginar no haber visto algo así de sorprendente. Podemos estar ciegos ante lo evidente, y ciegos además ante nuestra propia ceguera. Este último matiz, el de que podemos estar ciegos ante nuestra propia ceguera, es lo que convierte a este experimento en uno de mis favoritos. Y justo en esto es en lo que me gustaría hacer énfasis en este capítulo que trata de la responsabilidad. ¿Cómo podemos estar teniendo una actitud no responsable y no darnos cuenta de ello? Pero tampoco darnos cuenta de que no nos estamos dando cuenta de ello. A menudo, cuando alguien nos responsabiliza de algo que meramente no queremos responsabilizarnos, tendemos a ponernos en una postura defensiva. Mi porqué es que se confunde repetidamente responsabilidad con culpa. Si yo llegara a insistir en que somos nosotros quienes tenemos responsabilidad sobre nuestra situación económica, no quiere decir que seamos culpables de nuestra situación económica. La distinción entre responsabilidad y culpa radica en el tiempo. La responsabilidad es presente, la culpa es pasada. No tenemos la culpa de la situación material con la que venimos al mundo, pero sí la responsabilidad de la situación material con la que nos vamos de este mundo. El ejemplo que me gusta poner es el de un juez. Cuando un juez sentencia a un acusado, ¿cómo le declara? Culpable. Porque el acusado no es responsable de ir preso, no es responsable de ir preso, pero sí es culpable del acto que lo llevó a estar preso. La responsabilidad de que el criminal vaya a prisión no es del propio criminal. Él no quiere ir a prisión. La responsabilidad recae de manera más directa sobre el juez y luego sobre las instituciones, en nuestro caso, instituciones estatales. La responsabilidad del juez es la de hacer bien su trabajo, de manera, sobre todo, honesta. La responsabilidad de las instituciones estatales es que se cumpla la ley para todos por igual. Algo que en nuestro mundo hispano no suele suceder muy a menudo, por cierto. Pero por eso no siempre tenemos la culpa del surgimiento de nuestros problemas, pero sí siempre tenemos la responsabilidad de qué hacemos desde que tenemos esos problemas en adelante. Así como el tío Ben le dijo a Peter Parker, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, si le damos la vuelta nos queda una gran responsabilidad conlleva un gran poder. Como diría Carl Jung, quien mira hacia afuera duerme, quien mira hacia adentro despierta. Pero a día de hoy, a mi parecer, no hay casi personas que miren hacia adentro. Recuerdo como hace unos años atrás, una persona de mi entorno de ese entonces, perteneciente a la generación X, me había recomendado reproducir cada mañana un audio. Una especie de oración extraña con el típico discurso de la ley de atracción. De hecho, solo pensarlo ya me comienza a dar un poco de vergüenza. Y hace muy poco me encontraba buscando los competidores de Reverse que están allá afuera. A Reverse lo divido en dos. Por un lado, orientado hacia el desarrollo económico, lo que denomino hacia afuera. Y por el otro, el desarrollo personal para poder afrontar las tareas que requieren ser completadas para alcanzar ese desarrollo económico, lo que denomino hacia adentro. Y cuando me encontraba buscando competidores dentro del submercado de desarrollo personal, los vídeos que más vistas suelen tener son aquellos con un contenido orientado hacia los trucos y lo fácil. Incluso lo puedes ver en sus títulos, muchos partiendo desde esta ley de atracción.
Luego, por otro lado, tenemos la situación más repetida una y otra vez en nuestro mundo hispano. Esta situación que tan bien conocemos de los veteranos, sobre todo de la generación X, que nos han rodeado, que no han podido alcanzar sus propios objetivos. Ya no el éxito, desde una perspectiva objetiva, sino las metas que ellos mismos se habían planteado. Entonces tenemos, por un lado, muchas personas viendo videos de trucos y caminos fáciles. Y por el otro, muchas personas no logrando sus propios objetivos. A lo mejor es una mera coincidencia, ya que los resultados rápidos sí que existen, solo que tardan un tiempo en llegar. Y al menos como yo lo veo, me parece un sinsentido pretender obtener resultados distintos realizando las mismas acciones. Personalmente ya hace algunos años que comencé en el mundillo del marketing digital, que esa fue mi introducción y luego, pues bueno, me desvié hasta lo que hay ahora. En esos días de recién comenzado me encontraba inmerso en un modelo de negocio que había estado muy de moda hace unos años llamado dropshipping, como mencioné en el capítulo anterior, que aunque es cierto que quienes vendían las formaciones te prometían un cambio radical en tu vida, uno de estos trucos sencillos en donde por supuesto que caí, al margen de eso, el modelo de negocio es muy bueno para iniciarse. De hecho, me parece mejor opción para aprender marketing digital que un e-commerce tradicional acumulando stock en nuestras propias casas. Pero la principal barrera con la que me topé cuando hablaba de estos temas en ese entonces era el tan recurrente ¿pero eso es posible? O en su variante, ¿pero eso funciona? Aquí en Uruguay, cada año se realiza un evento de networking llamado Endeavor, o algo así si no mal recuerdo. Yo asistí a uno de esos eventos justo en esos años de mis inicios en marketing digital. Y como de costumbre me tocó compartir mesa con un chico, que no recuerdo su nombre, que me realizó una vez más la mítica pregunta. ¿Pero eso funciona? Recuerdo mi sensación en ese entonces, porque en mi mente estaba en un evento al cual asistirían personas más decididas, no mejores, no más inteligentes, no más formadas, sino simplemente menos dubitativas. Y el encontrarme con esa pregunta también en ese evento ha hecho que le dé muchísimas vueltas al asunto pensando sobre ello desde ese entonces. El considerar algo posible solo porque alguien más lo hizo es una mera ilusión. Son instancias totalmente distintas, son cosas totalmente distintas. No hay forma en que un pie esté donde el otro al mismo tiempo. Nunca hay una instancia que sea igual a la anterior. El ejemplo que me resulta más ilustrador es el de los deportistas juveniles. Cuando un joven asciende a primera división y otro no, son tantas las variables que han de tener en cuenta que casi es imposible predecir cuál va a ascender y cuál no. Tenemos la posición en la que juega, el club en el que está, los jugadores titulares con lo que cuenta ese equipo, el rendimiento que estén teniendo esa temporada, el rendimiento que esté teniendo él esa temporada. Que el primero haya ascendido no le garantiza en lo absoluto al segundo que también lo vaya a lograr. Lo mismo aplica para el desarrollo económico y también para emprender, que es la alternativa que desde aquí promulgo. El único problema aquí es la esperanza, a mi parecer. Actuar en base a la obtención de un resultado final en lugar de en base a lo que está aconteciendo en este preciso momento. Nunca podremos saber lo que debemos hacer para obtener tal o cual resultado hasta que ya lo hayamos hecho. El conocimiento siempre es a posteriori. Ningún plan a priori podrá tener la respuesta antes de haber sido experimentado el acontecimiento que generará dicho conocimiento. Como diría Benjamin Disraeli, quizá la acción no traiga consigo la felicidad, pero no hay felicidad sin acción. En el momento en que realizas la pregunta de si puedes lograrlo, has destruido toda la potencialidad desde ese momento hasta tu momento presente. Si lo que has hecho es preguntarte si es posible y desde ese entonces no lo has intentado, durante todo ese transcurso, todas esas oportunidades ya se han ido. Todo eso, todo desde el momento en que formulaste esa pregunta. Tal y como yo lo veo, no existe el no hacer. Siempre estás haciendo algo. Y si no te estás encargando de tal o cual cosa, es simplemente porque sí estás haciendo otra.
Si no estás estudiando es porque estás jugando videojuegos, o durmiendo la siesta, o saliendo con amigos. Tan solo intenta por un momento describir la situación al completo de una persona en un momento determinado sin utilizar ni un solo verbo, porque los verbos en el lenguaje representan justamente eso, acciones. Si estás sentado, justamente sentarse es un verbo. También respirando, también parpadeando, etc. Inténtalo, intenta describir la situación de una persona al completo, sin un verbo, y si lo logras, házmelo saber. A mi parecer, la acción siempre, absolutamente siempre está presente. Por eso, cuando no realizamos eso, porque nos estamos preguntando si eso es posible o no, no es que no estamos haciendo nada. Sí que estamos haciendo. Estamos pensando. Porque pensar justamente es un verbo, una acción. O quizás estamos sobrepensando. Los pensamientos pueden mentir. Las interpretaciones pueden cambiarse u olvidarse. Pero las acciones son permanentes. No desperdiciamos tiempo, desperdiciamos oportunidades. Con saber lo que hay que hacer no basta. Estamos, como diría Santiago Kovatrov, estamos enfermos de hacer lo que consideramos posible en lugar de hacer lo que consideramos imprescindible. En el momento en que dejamos al mundo, o al menos a nuestro mundo, definir nuestro plan de vida, nos limitamos a desarrollar una única habilidad, la habilidad de imitación, desperdiciando todo el resto de nuestro potencial. Por un lado tenemos quien no asume responsabilidad por estar pensando en soluciones mágicas por fuera de sí. Y por el otro lado tenemos quien no asume responsabilidad por considerar que cosas de afuera de sí le vuelven imposible la consecución de su propio objetivo. Como diría Yvon Chouinard, o como se pronuncia, no hay diferencia entre un pesimista que dice, oh, es inútil, así que no te molestes en hacer nada, y un optimista que dice, no te molestes en hacer nada, las cosas van a salir bien. De cualquiera de las dos formas no va a pasar nada. Y así terminamos este primer punto que llamé la iniciativa. Me gustaría insistir en que no trato de quitarle responsabilidad al entorno que nos rodea, sino que trato de insistir en que siempre hay cosas que escapan a nuestra capacidad de influenciar sobre ellas. Pero también siempre hay cosas sobre las que sí podemos influir. Si discrepas conmigo, estaré más que encantado de conocer tus argumentos. Puedes compartirlos con la comunidad de Reverse a través de redes sociales, especialmente a Instagram, o mediante mail, escribiendo a contacto@reversesite.com o al blog de Reverse en la web reversesite.com. Ahora pasemos al segundo punto que me gustaría abordar, el cual llamé la responsabilidad como fuente de aprendizaje. Llegamos a un mundo inercial que delimita nuestra capacidad de acción, un mundo ya construido por otras personas, con ciertas limitaciones, con ciertas reglas que cumplir, con ciertos recursos que no depende de nosotros ni cuáles sean ni cuántos sean. Nuestra capacidad de hacer se ve delimitada por todo aquello que no podemos hacer. Como diría Herbie Firestone, un hombre con recursos propios puede controlar las circunstancias, pero un hombre sin recursos es esclavo de esas circunstancias, y a menudo no tiene oportunidad de poner en práctica su criterio. Tal y como yo lo veo, la responsabilidad no se tiene, la responsabilidad se asume. La responsabilidad no es más que una actitud que comienza a existir en el momento en que alguien asume responsabilidad sobre algo. Antes, solo se tienen emociones que generan iniciativa. A veces emoción de culpabilidad, a veces de compasión, de enojo, de indignación. Ejercicios como la humildad, la honestidad o la responsabilidad, a mi parecer, no se aprenden, sino que se reivindican a cada momento. En cada nueva oportunidad que se nos presenta podemos escoger si actuar con humildad o no, con honestidad o no, con responsabilidad o no. Una de las decisiones más importantes que tomará una persona, a mi parecer, es, luego de asumir que nuestros resultados son una consecuencia de nuestras propias acciones, si decidirá llevar una vida basada en lo que desea ahora o en lo que proyecta. Es decir, no sabemos si mañana no vamos a estar, y por eso tampoco
podemos pasarnos la vida entera proyectando. También hemos de aprender a disfrutar el ahora. Pero tampoco sabemos si mañana vamos a sí estar. No sabemos si no vamos a estar, pero tampoco sabemos si sí vamos a estar. Ante esta disyuntiva, se nos presentan dos posturas a adoptar con respecto hacia dónde dirigir nuestro accionar, hacia el mañana donde no estemos o hacia el mañana donde sí estemos. Así, si escogemos el mañana donde sí estemos, tendremos la posibilidad de mañana estar mejor que hoy. Pero en el otro camino, en el camino que estimamos que podemos no estar, nos centraremos en vivir en el ahora, y que lo que suceda mañana dependerá más de fuerzas exteriores a nosotros que de fuerzas que de nuestra propia proyección en sí. Como diría Charles Brightbill, el futuro pertenecerá no solamente al hombre instruido, sino al hombre que haya sido educado para usar su ocio sabiamente. En otras épocas se te decía qué es lo que tenías que ser, pero se te dejaba hacer. Ahora, a los jóvenes, los adultos mayores que nos rodean pretenden decirnos qué es lo que tenemos que hacer. Los profesores en el colegio nos dicen qué es lo que tenemos que hacer. La gente en Internet nos dicen qué es lo que tenemos que hacer. Vamos a terapia con un psicólogo y resulta que también nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Por supuesto que los jóvenes a día de hoy estaremos, entre comillas, perdidos a la hora de tomar decisiones y no nos conoceremos a nosotros mismos, viviendo algo así como si fuéramos cascarones vacíos que pretenden ser rellenados por ideas de otros, que a su vez pensaron otros. Porque nunca tuvimos la oportunidad, no capacidad, sino oportunidad de tomar nuestras propias decisiones y darnos la cabeza contra la pared para tomar nota de ello. Y así no solo aprender qué no hacer y qué sí hacer, sino aprender a aprender qué sí hacer y qué no hacer. El diseño de vida del que hablamos en el primer capítulo está siempre presente. Solo que si tú no te encargas de diseñarla, alguien se encargará de hacerlo por ti. Y para ir cerrando, me gustaría hacerlo con una reflexión que le escuché a Santiago Kovadlov, uno de mis filósofos favoritos, argentino contemporáneo, hasta donde yo sé todavía está con vida, que dice que nosotros no somos contemporáneos por haber nacido, a más tardar, a mediados del siglo pasado. Eso es el resultado de una afortunada noche de la que no fuimos protagonistas. Nosotros somos contemporáneos por la capacidad de integrar nuestra vida privada y nuestra vida pública en concepción al presente que nos toca vivir. Está en nosotros decidir a quién le prestamos atención. Está en nosotros decidir qué consejos seguimos. Está en nosotros pretender obtener resultados distintos realizando las mismas acciones o cambiar de camino para llegar a un destino diferente. No nos merecemos ser felices. Solo lo obtendremos si lo construimos nosotros. Y para ello hemos de asumir la responsabilidad sobre nuestros propios hombros. No la culpa, sino responsabilidad. Como aquella famosa frase de Napoleón, quien no aprende de la historia estará condenado a repetirla. Las lecciones del pasado estarán allí donde nosotros busquemos lecciones. Y así terminamos con este tercer capítulo. Espero ante todo no haberte aburrido y me gustaría muchísimo conocer tu opinión sobre este capítulo y sobre cómo está avanzando Reverse como proyecto. La universidad, a mi parecer, se ha visto, y desde hace unos cuantos años, sustituida por el nuevo aparato que llevamos con nosotros todo el tiempo en nuestros bolsillos. Es decir, nuestros teléfonos inteligentes con conexión a Internet y un motor de búsqueda. Una combinación casi perfecta. El único motivo que yo identifico sobre por qué se sigue prefiriendo ir a la universidad es por inseguridad sobre la capacidad que tenemos para hacernos responsables de nuestra propia educación. Por eso el primer punto final que me gustaría abordar está relacionado a una famosa frase de Immanuel Kant que yo traduzco así: ocúpate en saber, ten el coraje de utilizar tu propio entendimiento. Lo que me gusta de esta frase son 3 puntos. Primero, que pone el foco en la sabiduría, en el aprendizaje. Segundo, que alienta a utilizar el entendimiento y no la memorización.
Y tercero, que hace énfasis en el coraje, no en la inteligencia. Por eso esa frase de Kant sería el primer punto. Ocuparnos en el saber, tener el coraje de utilizar nuestro propio entendimiento. El segundo punto está relacionado a lo mencionado con anterioridad sobre el considerar las cosas posibles o no. El realizar solo aquello que consideramos posible. En lo que me gustaría hacer énfasis es en creer menos y querer más. Idealmente sería dejar de creer y comenzar a querer, pero el no creer lo considero algo muy cercano a una fantasía. Pero sí está en nuestras manos el controlar qué tanto vamos por la vida creyendo y sobre todo, más importante, en qué cosas, en qué aspectos de nuestra vida. No te preguntes si es posible, pregúntate qué es lo que tienes que hacer para que sea posible. Si no podemos solucionar un problema, siempre habrá un problema más pequeño del que podamos encargarnos. Y el tercer punto final es una breve propuesta. La gran pregunta para comenzar un cambio suele ser ¿y cómo le hago? Pues mi propuesta para comenzar está dividida en 3 aspectos. Primero, comenzar un proyecto. Lo que sea, algo que tengas muchas ganas de hacer. Una pista sobre cuál podría ser tu proyecto es qué te gustaba hacer cuando eras un niño. Pero evitando pensar en el resultado final, ya que si nunca has comenzado un proyecto sin reglas impuestas desde fuera, cabe la posibilidad de que no te conozcas en esa faceta y que ese proyecto que has comenzado al final termine por no llenarte. De ahí la importancia de no fijarse en el resultado final, porque si solo ves por el resultado final, puedes cambiar de proyecto muchas veces, dejando todo inconcluso. Centrémonos en el proceso, en la construcción de ese proyecto en sí, y de descubrir qué es aquello en lo que disfrutamos estar construyendo, y no de lo construido. El segundo aspecto de por dónde comenzar tiene que ver con el estudio. Estudiar mucho, pero no tiene por qué ser lectura. Aquí también cobra especial importancia el comenzar a conocerte, genuinamente conocerte, y evitar pretender acoplarte a un ideal que te gustaría. Prueba con distintos métodos de aprendizaje. En mi caso leo porque me gusta leer y los videos de YouTube me suelen aburrir, pero quizá tu caso sea al revés, y al menos a mi parecer estará perfecto. Siempre y cuando estés aprendiendo de verdad y no solamente acariciándote el ego, reproduciendo muchos videos sin entender su contenido. El tercer aspecto está relacionado con el entorno, con nuestro entorno. Así como primero comenzamos un proyecto, luego comenzamos a estudiar, donde podemos comenzar por estudiar sobre temas relacionados con nuestro proyecto, el tercer aspecto también está relacionado con ese proyecto y tiene que ver con construir cuidadosamente un entorno que nos potencie. Y quizá el primer paso sea quitar todo aquello que nos perjudica. En el próximo capítulo abordaremos el tema del bienestar emocional, con el título Emocionalidad y Bienestar.